¿Cómo es la metodología? Ahorita siendo en punto la hora, voy a hablar de temas generales que vimos en el primer parcial, en el segundo parcial y en el examen final. Y como les digo, el día de hoy prácticamente la clase es de las 5 de la tarde a las 5:30 para que en su momento pues ustedes tengan sus 15 minutos para poder ingresar a sus demás clases que tienen el día de hoy y igual a la clase que tengo el día de hoy yo también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser la metodología? Vamos a dar más o menos, considero que nos llevaremos entre 15 minutos, 20 minutos para ver temas generadores de los tres prácticamente exámenes que ya se realizaron y pues aperturaré dentro de ese tiempo que hemos realizado, si es que nos llevamos más, el espacio para las preguntas de distinta forma que ustedes quieran hacer. Que ustedes se dan cuenta, estimados compañeros, que dentro de su presentación tienen la posibilidad de levantar la mano. Entonces, para hacerlo ordenado y que todos puedan participar, la persona que quiera en su momento hacer una duda, con todo gusto yo le daré la palabra, solo levante la mano y lo vamos a hacer en forma ordenada, ¿verdad? Entonces, nuevamente, como les menciono, vamos a iniciar con temas del primer parcial. El primer parcial en su momento, si ustedes recordarán, estimados compañeros, no lo vamos a ver todo, sería imposible, ¿verdad? Prácticamente es imposible ver todos los temas en un solo momento, pero lo que vamos a hacer en realidad es analizar específicamente ciertos temas muy importantes. Por ejemplo, los antecedentes de lo que es el derecho romano. Número uno, los antecedentes del derecho romano como tal comienza o inicia a radicarse a través de lo que fueron las organizaciones precivitas, que son las teorías que nacen de las mismas. Recuérdense que de esas teorías en su momento proviene acerca de lo que son las tribus que generaron y fueron las fundadoras de Roma. Uno eran los latinos, los sabinos y los etruscos. Estas tres tribus se tiene establecido que eran y fueron los que iniciaron a fundar lo que se conoce la civilización romana, ¿verdad? De esas, evidentemente, nacen las organizaciones precivitas que en su momento fue llevado a través de lo que fueron las teorías como tal, la teoría patrimonial, la teoría de Bonfante y la teoría de la federación, ¿verdad? En su momento, les decía, estimados compañeros, cuando estábamos, cuando les di a algunas personas que están presentes y les dimos el curso, que de estas teorías es que nace o se considera que se cree que se desarrolló la civilización romana. La teoría de patrimonial, constituida a través de la familia por vínculos de sangre. ¿Entendido? Que si reconociéramos ese vínculo de sangre como tal, pues es en forma ascendiente o descendiente con un ascendiente común. En este caso, nuestro padre, nuestro abuelo, tenía nuestra propia sangre, ¿verdad? Entonces, inicialmente esta es la teoría que se considera directa de relación y que comienza a desarrollarse en ese sentido todas esas familias que fueron integrando lo que posteriormente fue la civilización romana. También, asimismo, tenemos la teoría de Bonfante. Es entendido que en ocasiones no necesariamente tenía que haber un vínculo de sangre, sino que eran grupos pertenecientes y sometidos al poder de un pater. Es decir, que reconocían esa ascendencia común, ¿verdad? Entonces, pues es entendido que no necesariamente tenía que ser un vínculo de sangre, también aquellas personas extrañas o fuera de esa correlación de familia y que en tal sentido, pues tenían ese reconocimiento a su ascendiente, ¿verdad? No directamente por un vínculo de sangre, sino porque eran sometidos al mismo, ¿verdad? Entonces ya tenemos las dos teorías, teoría patrimonial por relación de sangre, teoría de Bonfante por estrictamente no por vínculo de sangre, sino por ese sometimiento a un pater o un ascendiente común. Posteriormente, de esas dos teorías, en su momento, pues hay una teoría muy interesante, se los comentaba yo cuando estábamos en curso, la teoría de la federación, que se considera que esta fue la que hizo o inició a radicar la explotación en su momento de la civilización romana ya geográficamente y exponencialmente en familias, porque es entendido que es una disgregación de una sociedad, de una comunidad estatal en varias ciudades aisladas. Las mismas tenían una relación jurídica, una relación económica, una relación social y que se considera que a raíz de la teoría de la federación es como comienza a ampliarse, ¿verdad?
el sitio de distintos territorios en lo que fue la civilización romana como tal, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta teoría es muy importante porque fue como se considera que se expandió la civilización romana. Entonces ya tenemos las tres, la teoría patrimonial, la teoría de Bonfante y la teoría de la federación como parte importante de la misma. En tal sentido, estimados compañeros, de esa teoría o de esas tres teorías que ya en su momento analizamos, se da o se conoce lo que fue la gens, la familia y posteriormente las llamadas civitas. Es entendido que esta teoría únicamente es eso, es una teoría, cómo se considera que nació la civilización romana, porque recuérdense ustedes, no hay un antecedente histórico real o en su momento donde se pueda analizar físicamente y tener un registro establecido cómo se considera que fue, ¿verdad? Entonces, a raíz de las teorías comienzan a establecerse esa vinculación. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De la agencia y de la familia de las civitas. Pues en su momento es prácticamente poner estas teorías en práctica. La gens como un conjunto de individuos que se reconocen por vía paterna. Quiere decir que tienen una ascendencia común. O sea, ahí hay marcada una identidad sobre un pater. En este sentido, ¿verdad? La gens inicialmente puede considerarse que proviene de esa teoría de lo que fue la teoría patrimonial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían vínculos sanguíneos. Posteriormente, tenemos la teoría, o en su momento, lo que fue considerado o llamada la familia. ¿Qué sucede con la familia? Pues la familia proviene de esa primera teoría que establecíamos o llamada también la teoría de Bonfante, ¿verdad? Reconocemos que no necesariamente habían vínculos de sangre y es como que ustedes en su momento analizaran o reconocieran los vínculos que existen en sus propias familias. Hay ocasiones que, por ejemplo, tenemos hermanos y que en ese sentido los hermanos contraen matrimonio y la persona con la cual se une, pues no necesariamente va a tener un vínculo de sangre con nosotros, pero puede en su momento tener ya un vínculo familiar con ustedes. En este caso ya sería de carácter civil, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues igual lo analizaban los romanos cuando ya no habían vínculos de carácter consanguíneo, sino que por distinta razón habían vínculos de carácter civil o en su defecto que descendieran de un tronco, ¿verdad? Y unidos de esa forma. Entonces, en ese sentido, ya no habían vínculos de sangre, sino que únicamente bajo la autoridad de un pater. Recuérdense, compañeros, que en su momento la civilización romana era una civilización extremadamente machista, ¿verdad? Y ahí era ese reconocimiento de la ascendencia común por sangre o porque se sometían a su orden. En tal sentido, que tenemos esas dos. O sea que lo que es la gens y la familia provienen evidentemente de esas primeras teorías patrimoniales y la teoría de Bonfante. Específicamente, la teoría patrimonial dando nacimiento a lo que fue la gens, que recuérdense, si cuando tocaban ese tema ustedes en su semestre continuo, pues evidentemente era la forma más elemental de organización social. En muchas ocasiones esa es la pregunta que se realiza, ¿verdad? Y la respuesta evidente, pues es la gens en ese sentido, ¿verdad? Que constituye la forma más elemental de organización político-social para el derecho romano, la gens, ¿no? Entonces, posteriormente también en ese sentido tendríamos que nosotros desarrollar la siguiente teoría, que ya en su momento platicamos de la misma, la que proviene de la teoría de Bonfante, lo que fue considerado posteriormente como la familia, ¿verdad? Ya no habían, evidentemente, relaciones de sangre como de forma directa, sino que también por parentescos civiles aceptaban la autoridad que el pater ejercía. Y para ir terminando este tema, dentro de la teoría de la federación, que se recuerdan ustedes que de una ciudad-estado se disgregan en varias ciudades aisladas, lo que se considera que nace de esa teoría fue las llamadas civitas, ¿verdad? Las comunidades políticamente organizadas y que fueron producto de la integración de varias familias y la desintegración en su momento de una civilización como en su momento hemos visto de la comunidad estatal, ¿verdad? Entonces,
había una comunidad estatal, se agregan varias ciudades y nacen las civitas. Entonces, así es, estimados compañeros, como nosotros explicamos lo que fue esas organizaciones de civitas. Quiere decir que las tres teorías, la patrimonial, la teoría de Bonfanti y la teoría de la federación, nace lo que se llamó la gens, la familia y las civitas, ¿verdad? Bueno, vean, de esos puntos entonces podemos nosotros establecer y desarrollar lo que fueron posteriormente las llamadas etapas o formas de gobierno del Estado romano, ¿verdad? Entonces, vean, cuando son las 5:11, ya imagino que ya tengo alrededor de 34 personas unidas, 33 serían. Entonces, vean, bienvenidos a los que ya en su momento han comenzado desde las 5 de la tarde en punto, como está establecido, comencé de forma puntual, porque yo reconozco que todos tenemos, pues, el día de hoy actividad, tenemos clases y aparte, pues, evidentemente esto no es de forma obligatoria, ya es cada uno de forma voluntaria si quiere o quiere en su momento ingresar a la clase. Entonces, como les comentaba a sus compañeros, vamos a hablar de forma general del primer parcial, del segundo parcial y los temas del examen final. Y pues unos 10 minutos antes, quiere decir que unos 15 minutos más o menos, yo daré la pauta para que en su momento, pues si hay una duda sobre lo que hemos platicado, con todo gusto yo la resuelvo. Les decía a sus compañeros que ahí en su momento tienen la posibilidad de levantar su mano, ¿verdad? Para que en forma ordenada lo podamos hacer. Entonces, para que lo hago para que en su momento si hay una persona que está ingresando y no haya entendido las lo pueda analizar, ¿verdad? Entonces, ya hemos platicado los primeros temas del primer parcial, seguiré con las formas de gobierno. Las formas de gobierno, si ustedes recuerdan, estimados compañeros, dependiendo indistintamente de donde, en la sección que ustedes hayan estudiado y recibido este curso, pues los dos libros evidentes que se utilizan, uno será de la doctora María Elisa Sandoval y otro libro será de la licenciada Mercedes Flores. En su momento, generalmente muchos de ustedes han utilizado el de la doctora Sandoval. ¿Qué sucede acá? En su momento, el libro, por ejemplo, trae 3 o 4 formas de gobierno, dependiendo cómo se quiere analizar. Por ejemplo, la primera, la monarquía, la república, y ahí el libro nos hace ver el tema del principado y también lo que fue el imperio, ¿verdad? Yo les decía a mis estudiantes cuando estábamos en semestre que, vean, yo he leído alrededor de más o menos entre 7 en realidad he leído 8 libros sobre específicamente ese cambio que hubo en las épocas romanas. Uno fue entre lo que es la época, para establecer más que todo, porque es que están bien marcados, les explico. Para algunos autores fueron en realidad 3 épocas, ¿verdad? Lo que fue la monarquía, lo que fue la república y lo que fue el imperio. Para algunos otros, ¿verdad? Para algunos otros, en realidad, para ellos consideran que fueron 4, porque ellos nos hacen ver o incluyen el principado. Pero yo les decía a sus compañeros en su momento que, pues, no es que se pongan a contradecirse unos a los otros, sino que simple y sencillamente, pues, algunos siguen una teoría y otros seguimos otra. Yo considero, ¿verdad?, conforme a algunos autores que he dado lectura, de que en realidad fueron 3 épocas, porque el principado para mí fue una época de cambio, fue una época de transición. Es más, si ustedes han visto en su libro y se recuerdan cuando estaban tocando el tema de la clase, el principado en realidad no tiene una época marcada, se encuentra en lo que fue el fin de la república y el inicio del imperio. Contrario a cuando analizamos, por ejemplo, la monarquía, la república, el imperio, sí existe un registro marcado de fechas cuándo inicia, cuándo termina. Lo que pasa es que es entendido qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Entonces, vean, en tal sentido voy a platicar de las formas de gobierno del Estado romano para irlas entendiendo. Como les digo, aquí es un pequeño repaso, no tocaré todos los temas que en su momento se tocan en el semestre, sino que un pequeño resumen del mismo. Bueno, vamos a iniciar con el tema de la monarquía. Es entendido desde su momento de decisión que era una jefatura de gobierno aristocrático, no cualquiera al inicio del Roma podía considerarse monarca. Es más, ¿de dónde nace esa consideración? Por ejemplo, la monarquía, como ustedes recordarán, estimados compañeros, y en su momento algunos que ya están en tercer semestre estarán viendo en teoría del Estado,
pues es un control total del poder, ¿sí? Pero hay una diferencia con la monarquía romana. En realidad, la monarquía romana fue una llamada monarquía constitucional. ¿Por qué razón? Porque no era la adquisición de poder de forma directa o de forma autoproclamada, sino que era una disposición decidida, ¿verdad? A través de quién era el más capaz para ejecutar ese puesto. Entonces se puede comprender que se ponían de acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre los pater, entre aquellas personas que integraron las primeras civilizaciones romanas que se considera al inicio que fueron 100 y de los cuales se ponen de acuerdo quién es el más capaz, el que tiene las mejores actitudes para ser monarca, ¿verdad? En su momento deciden y eligen a este rey, ¿verdad? Es más, en su momento se establecía que este monarca, pues lo que buscaba era siempre, como en todo gobierno y que en toda civilización ha habido, pues beneficio para los iguales y que buscaran en su momento el desarrollo como tal. Entonces, el monarca, la monarquía, como forma de gobierno, según los historiadores y según los libros, inicia desde el año 753 a.C. hasta el 510 a.C. Quiere decir que nos estamos hablando que son marcadas más o menos alrededor de 200 años en los cuales se ejecutó esta forma de gobierno. Por eso les digo, no es monarquía como un control total, no es monarquía como las monarquías europeas, por ejemplo, ¿verdad? Distinto, porque ahí sí era control tomado por la fuerza como tal. No, aquí era una monarquía porque había un rey, pero ese rey era designado entre los más capaces, ¿no? Bueno, en ese sentido, tenemos también, vamos a hablar en forma general de los órganos que integraron a la monarquía. Dentro de los órganos que integraron a la monarquía, pues como parte muy importante tenemos al rey, ¿verdad? También llamado rex, que proviene de la palabra regere, que significa regir. Era el que tenía el mando vitalicio, ¿verdad? Para decir alguna de sus funciones, realizaba funciones políticas, funciones judiciales, funciones militares, entre algunas de ellas, ¿verdad? Entonces era el que en su momento estaba encargado de la administración del Estado. También tenemos al Senado. Vean, ustedes en su momento recordarán, esto es interesante porque esa forma, esa, ese órgano político, ¿verdad? En su momento ha sido y ha trascendido la historia. Es más, hasta nuestra época actual, todavía reconocemos un Senado, un Congreso, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En esa época de la monarquía, en realidad no tenía una injerencia directa con el poder porque era únicamente un cuerpo asesor del rey. Quiere decir que el rey en esa época era quien decidía y utilizaba al Senado como su cuerpo asesor. ¿Y quiénes integraban el Senado? Pues todos aquellos ancianos que constituyeron en su momento los llamados 100 patres al inicio, ¿verdad? Entonces, es únicamente un cuerpo asesor. Entonces, ¿de dónde proviene esa palabra Senado? De senatus. La palabra senatus en derecho romano pues proviene del senes, que es anciano, ¿verdad? Entonces, por esas razones que se consideraba como órgano asesor. Y les digo que no tenía una injerencia directa en el poder, porque evidenciando que el rey era quien tomaba la decisión y controlaba el Estado, solo utilizaba al Senado cuando él quería alguna información, algún apoyo, pero las decisiones que el Senado tomaba, o las recomendaciones, por decirlo correctamente, que el Senado realizaba, no eran de vinculación directa. El rey podía obviarlas o aceptarlas. Al fin de cuentas, era un consejo que se le daba, ¿verdad? Bueno, como otro órgano político, también tenemos a los comicios. Los comicios los vamos a ir analizando, o los fueron analizando, estimados compañeros, ¿verdad? Desde lo que fue las asambleas, o ¿qué eran los comicios? Pues eran asambleas del pueblo romano, desde la monarquía y se fueron repitiendo prácticamente hasta lo que conocemos como el imperio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Y para poderlo comprender de forma sencilla, pues eran reuniones del Estado romano y que tocaban sobre temas políticos, electorales y de distinta índole, ¿verdad? Entonces, es más, ahí ustedes se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Que los comicios no es únicamente una reunión simple, pacífica, no. Realmente eran muy importantes para el pueblo romano porque
era la forma o la posibilidad de intervenir políticamente en las decisiones del gobierno. Aunque realmente, por ejemplo, en la monarquía no tenía una vinculación directa, sino que más que todo era la aceptación de lo que el rey había en su momento establecido. Bueno, ¿qué sucede acá? Posteriormente se da la monarquía. De la monarquía sucede entonces a la siguiente forma de gobierno, a la república. En forma sencilla, les digo, ¿por qué razón se da este cambio? Porque soy bien sincero, después del análisis que hacíamos con sus compañeros en el semestre, en realidad la monarquía al inicio funcionó, era una muy buena forma de gobierno. Vuelvo a insistir que no era el control por la fuerza del poder, sino que era una cuestión de decisión entre los más capaces. Pero vuelvo a insistirle, como siempre se los he dicho yo en el semestre, lastimosamente las formas de gobierno son en muchos casos arruinadas por el mismo ser humano. Y en este caso, pues el rey se aprovechó de la condición que tenía, ¿verdad? Y dentro de esos 200 años, muchos reyes se aprovecharon de esa condición y en vez de buscar el bienestar de todos sus integrantes o los integrantes del Estado romano, comenzó solo a aprovecharse en su favor, ¿verdad? Entonces, nos cuenta la historia que el último rey, ¿verdad? Que en su momento realizó entre la monarquía, fue tal el aprovechamiento que quiso obviar un delito de su propio familiar, su hijo, ¿verdad? Que su hijo había violado a una ciudadana romana. Eso fue la gota que derramó el vaso para los integrantes del Senado y deciden quitarlo, ¿verdad? Deciden cambiar la forma de gobierno porque es entendido que ya se dieron cuenta que solo se estaba aprovechando de la relación que tenía de poder. Bueno, en tal sentido, nace en ese sentido la siguiente forma de gobierno posterior a la monarquía, que fue la república. La república, nuevamente, como les digo, estimados compañeros, tiene una fecha según la historia de inicio y la de estimada finalización entre el año 510 a.C. y el año 27 a.C. Entonces, como les digo, en esa época, ustedes recordarán, muchachos, cuando vieron ese tema, dentro de esas épocas, al final de la República, analizan al Principado. Por eso les menciono, hay algunos autores que lo consideran como forma de gobierno y algunos no, ¿verdad? Dependiendo el catedrático con el cual ustedes hayan recibido su curso, pues seguirá una u otra teoría, ¿verdad? Como les digo, en mi caso yo considero que la República el Principado fue la finalización de la República como una época de transición. No la considero forma de gobierno, y no porque lo diga yo, sino los distintos libros que en su momento, como les menciono, he dado lectura. Bueno, vamos a hablar de la República. La República también era llamada la Res Publica. Fue la segunda forma de gobierno del Estado romano y surge como una medida por parte de los integrantes del Estado para buscar la defensa de sus intereses. Es específico en este caso de los plebeyos. Es entendido que en la monarquía, esos 100 pater eran los llamados en su momento patricios y solo para ellos en su momento legislaban. Y entonces no había un equilibrio del poder. Entonces lo que se busca en la república es equilibrar ese poder, ¿verdad? Nuevamente, cambian la forma de la realización del control del poder. Una de las decisiones más importantes es que termina la figura del rey. Ahí ustedes ya no van a escuchar el rey, sino que la cambian por una figura muy importante e interesante, lo que fue llamado el magistrado, ¿verdad? El magistrado como una figura administrativa de control político y en la cual la relación más importante es que ya no tenía un carácter vitalicio, sino que su ejercicio era temporal, en ocasiones 2 o un año, dependiendo para qué puesto era en su momento establecido. Bueno. Entonces, dentro de eso, podemos nosotros en su momento establecer que cuál fue el órgano el órgano político de mayor influencia. Si en la monarquía fue el rey, en la república fue el Senado, ¿verdad? Era el órgano de mayor influencia en la cosa pública o en la república, como tal sentido. Se reunía en un lugar cerrado, era presidido y convocado por un magistrado que tenía la capacidad para poder realizarlo de esta forma. Él tenía el llamado jus agendi cum patribus, o el derecho de actuar con los padres, ¿verdad? Entonces,
como les menciono, ya vamos viendo ciertos elementos interesantes entre una y otra forma de gobierno. Bueno, dentro de algunos poderes del Estado que en su momento ustedes pudieron analizar cuando estaban en sus clases normales, pues pudieron ver el interregno, la autoridad o autoritas, ¿verdad? Que son en su momento muy importantes, que era la forma en la cual el Estado ejercía su poder, perdón, el Senado ejercía su poder. Y nuevamente, como otra organización dentro de la República, tenemos los comicios, ¿verdad? También nuevamente, Asamblea del Pueblo Romano ejerciendo distintas funciones como tal. Dentro de esos, entonces, estimados compañeros, ya nuevamente no voy a tocar dentro de la forma de gobierno el Principado porque, como les menciono, para mí el Principado únicamente fue un momento de cambio. Es más, ustedes den lectura a los libros de texto que ustedes tienen y no marca un año específico de inicio y finalización. Es más, el Principado lo toca prácticamente dentro de la fase final de la República como tal. Entonces, no es ni ir en contra ni contradecir a los autores, sino simple y sencillamente son las dos teorías, ¿verdad? Entonces yo considero que el Principado pues fue una época de cambio que puede considerarse eso, una época de cambio, no como una forma de gobierno real. Es más, de ahí nace lo que fue llamado el príncipe, que posteriormente ya tomó el tema como el emperador, ¿verdad? En la forma del imperio. Entonces vamos a tocar el tema del imperio como siguiente punto dentro del mismo, ¿verdad? Vean, compañeros, estoy viendo que no hemos avanzado ni del primer parcial y vamos por las 5:27. Entonces, hagamos una cosa, ¿verdad? Yo en su momento siempre ha sido mi intención, pues, apoyarles. Yo tengo clase hasta las 5:45, entonces prácticamente llegamos a las 6:30, tendremos otros 15 minutos más para que no haya ningún inconveniente y ahí pues sería la forma de apoyarlo, ¿verdad? Para ni estorbar las clases con ustedes y que tampoco en su momento mis alumnos vayan a perder su clase. Entonces, nuevamente voy a continuar, estimados compañeros. Igual voy a intentar a las 5:40 terminar a esa hora para que si hay alguna duda, pues con todo gusto en su momento tenemos 5 minutos para resolverlo, ¿verdad? Bueno, nuevamente nos vamos a lo que fue el imperio. En su momento fue llamado también dominato o conocido como diarquía. ¿Por qué diarquía? Porque la forma sencilla era que era un gobierno de dos, ¿verdad? Uno ejercía en su momento el llamado príncipe, como van a asistir, que en su momento después tomó el nombre de emperador, y el Senado. Lo que pasa es que al final de la República lo que sucede es que se dieron cuenta los patricios que perdieron injerencia, perdieron poder al momento de dejar que los plebeyos integraran el Senado. Y entonces buscan cómo retomar ese poder perdido. Y una de las formas es nombrar a una persona que administra el Estado. Por eso lo digo, ahí nace el tema del príncipe. Pero ese príncipe en realidad no tuvo una gran injerencia, fue un momento de cambio y cambia específicamente al tema del emperador, que ahí sí tuvo mucha injerencia, ¿verdad? Es más, el Senado pierde poder y comienza a retomar el poder el emperador, similar a los poderes que se tuvo en la monarquía. Bueno, y dentro de la estructura social, entonces, y esta estructura social, en su momento que ustedes, eso se fue viendo prácticamente desde la República, se desarrolló en el Imperio, lo que fue, por ejemplo, la estructura social, los patricios, los plebeyos, ¿verdad? En la forma de la estructura social. En la estructura social también estaba establecidos los esclavos, no es que pertenecieran a la familia romana, sino que simple y sencillamente dentro de esa estructura estaban considerados como cosas, ¿verdad? O como formas de apropiación del mismo ciudadano romano como tal. En ese punto también recuerdo, muchachos, que ustedes analizaron lo que era la organización política y vieron lo que fueron las magistraturas, ¿verdad? Pues había de distinto tipo, hubieron magistraturas plebeyas, hubieron magistraturas patricias. ¿Y qué sucede en ese sentido? Analizaban también lo que eran las ordinarias, extraordinarias. Por ejemplo, para no extenderme mucho en este punto, y por ejemplo, lo que tocaban y que tocaron, y en su momento se hace la consulta, es por ejemplo, entre la organización judicial, los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Nuevamente vuelvo a insistir, pues es una figura administrativa de poder político de forma temporal. Y uno de los magistrados sumamente importantes y que recuerdo yo muy bien que es una pregunta, es el cónsul, ¿verdad?
el cónsul fue la primera magistratura ordinaria que se encargó en la época del esplendor de la República de ejercer los poderes del Estado de forma civil y judicial. En ese sentido, administraba, ¿verdad? Pues por decirlo de esta forma, administraba el Estado. También otra de las preguntas muy importantes que yo recuerdo que son temas que en su momento son muy interesantes para ustedes es la primera magistratura extraordinaria, era el dictador. El dictador no fue una magistratura que surge en todo momento, ahí está la diferencia entre ordinario y extraordinario. El dictador en realidad surge en un momento de grave peligro, ¿verdad? Y voy a insistir, el tema del plazo, el plazo del dictador no podía sobrepasar los 6 meses, a pesar de que se podía solicitar por decirlo de esta forma, una reelección al mismo plazo o duplicación del plazo, ¿verdad? Entonces, dentro de los elementos del dictador es que era un único, no podía haber varios dictadores, el plazo era 6 meses, o al finalizar la crisis, imagínense, no, si había una hambruna que en 3 meses terminaba y el dictador se encarecía y se ponía le daba mucha importancia a que finalizara y no se le daba los 6 meses, podía terminar en 3 y automáticamente terminaba su magistratura, ¿verdad? Bueno, dentro de otros puntos importantes ahí, también tenemos los distintos magistrados que se vieron, por ejemplo, los decemviros, los ediles, ¿verdad? Lo menciono para que ustedes en su momento ya no, si no, no vamos a extender demasiado en solo primer parcial, y en su momento para que lo tomen, ¿verdad? Porque por ejemplo, si fuera mi caso, yo lo examino, ¿verdad? Los decemviros, los ediles, la diferencia en los dos distintos ediles, porque recuérdense que habían ediles curules y habían ediles plebeyos en las distintas sociedades. Otro muy importante en su momento, lo que fue el tribuno de la plebe, ¿verdad? Que es una magistratura evidentemente plebeya y que la función principal era defender al plebeyo de los abusos de los magistrados patricios y en forma general de los patricios como tal, ¿verdad? Bueno, y por último, entonces, si ustedes se dan cuenta, muchachos, yo en mis clases nunca comienzo con la definición de derecho romano, siempre primero tengo que entender a la civilización romana para poder en su momento definir al derecho romano. Y dentro de ese punto, entonces, defino al derecho romano y le otorgo en su momento lo que es su principal definición, el conjunto de principios del derecho que han regido la sociedad romana en las distintas y diversas épocas de su determinada existencia, desde el origen hasta la muerte del emperador Justiniano. Entonces, para mí eso es muy importante, el tema de la definición de derecho romano. Y posteriormente a ello, ¿verdad? Veo en su momento cómo se divide el derecho romano, ¿verdad? En su momento para que ustedes hagan su estudio por los intereses que tutela, por la fuente, donde se deriva, por ejemplo, por el origen, que es muy importante, derecho natural, derecho de gentes, derecho civil, por la forma. Recuérdense que la forma de estudiar derecho romano no es por el derecho escrito, que fue prácticamente toda aquella costumbre romana que se realizó, sino que la forma de estudiarlo es por el derecho escrito, ¿verdad? Que aquel que se tenía autor cierto y que había sido promulgado por algún órgano determinado, ¿no? Entonces, de ese punto ya nos vamos a lo que fueron las fuentes del derecho romano, y entre las fuentes, en su momento lo más importante es que era o es derecho escrito o es derecho no escrito. Vuelvo a insistirlo, como el derecho escrito estaba basado en la costumbre, fue muy difícil, ¿verdad? Su estudio en realidad del derecho se basa sobre lo que fue el derecho escrito, entre el jus civile y como tal, en su momento, el jus gentium, proveniente de lo que era el jus como derecho establecido, como los romanos le llamaban lo justo, lo que era jurídicamente admitido, ¿verdad? Dentro de ese punto, entonces, nosotros ya nos vamos a lo que fue la ley, ¿verdad? Las distintas partes de la ley, la praescriptio, la rogatio, la santio. ¿No? Entonces, para que ustedes lo vayan tomando ahí como parte importante para su estudio. La ley de las 12 tablas, yo lo decía cuando estábamos con sus demás compañeros, y en la ley de las 12 tablas, en realidad, analizar una tabla por tabla es muy difícil, es muy poco el tiempo que tenemos, y lo que hacíamos es hacer más que todo un pequeño resumen. En sus distintos libros, estoy seguro que hay un pequeño resumen de la ley de las 12 tablas, y le podemos dar lectura, y con una lectura podríamos establecer. Pero para, en su momento, enfocarse en qué temas van a tocar en la ley de las 12 tablas,
La ley de las 12 tablas, por ejemplo, se enfocaba en la defensa de los derechos particulares, en la forma de juicio y debido proceso, en la patria potestad, en las primeras formas de divorcio, en la sucesión de bienes, en la tutela de hijos, cómo realizar negocios jurídicos, formas de adquirir la propiedad, por ejemplo, por 2 años para inmuebles, para 1 año en otros, y los delitos y procedimiento criminal. Pues en estos puntos es la forma en la cual se da la síntesis de la ley de las 12 tablas como, ¿verdad? Vuelvo nuevamente y con ese punto, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, más o menos ya vamos llegando a la parte final de nuestro primer parcial, en el cual se analizaba, por ejemplo, las distintas fuentes del derecho romano, ¿verdad? Posteriormente a ello, ya tenemos prácticamente los últimos, lo que eran las constituciones imperiales, ¿verdad? Que hubieron 4 variantes de las mismas, sé para que sea de su estudio. Entonces. Bueno, vamos entonces al tema, a los temas del segundo parcial. Vean, estoy haciendo algo y en su momento, pues, porque quiero seguirles apoyando ahí. Acabo de mandar un mensaje a los alumnos que tengo el día de hoy para que vamos a trazar un poco la clase con ellos para comenzar yo a las 6 de la tarde en punto, ¿verdad? Entonces, yo quiero, y porque no, si yo quiero avanzar con ustedes y en su momento, pues, el que sirva de base para ustedes para el estudio, entonces, más o menos, voy a ver hasta qué momento me da tiempo de llegar al examen final, pero por lo menos ya mandé un mensaje con ellos. Yo espero entonces como 5:50, esperaría yo, lograr terminar con ustedes en el examen final, ¿verdad? Más que todo para apoyarles ahí, queridos compañeros. Entonces, no se preocupen, ya mandé un mensajito y vamos a seguir entonces aquí en sesión. Bueno, nuevamente, los temas de nuestro segundo parcial. Bueno, dentro del segundo parcial ya estamos hablando de lo que fue el proceso civil en el derecho romano. Una de las preguntas que se realizan y son sumamente importantes es, ¿qué es el estatuto procesal? ¿Verdad? ¿Qué era el estatuto procesal? Entonces, es en su momento también llamado lo que fue las distintas formas o procesos romanos. El proceso en su momento romano se encauzó, fue su base en lo que fue las distintas etapas. La etapa, por ejemplo, de las acciones de la ley, que se divide en 2 distintas. Uno, por ejemplo, en lo que fue la etapa in iure y la etapa in judicio. Bueno, vamos a hablar un número 1 de la etapa in iure. La etapa in iure se realizaba con el llamado magistrado pretor. A este le correspondía realizar 3 distintas actuaciones muy importantes y en su momento la siguiente yo no le llamo actuación, sino yo siempre le he considerado un acto solemne, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primero era encauzar el litigio. Analizaba y determinaba qué tipo de materia en su momento se estaba estableciendo. Posterior, autorizaba o negaba el trámite. Son las 2 formas, ¿verdad? Dependiendo lo que era sometido a su jurisdicción, a su competencia, y dependiendo qué consideraba y qué consideraciones se daba, él autorizaba o negaba el trámite. Bueno, si autorizaba el trámite, entonces se daba este acto solemne llamado la litis contestatio. Para mí eso es un tema muy importante, es más, siempre lo he preguntado en mis exámenes, el tema de la litis contestatio. ¿Por qué? Porque fue llamada la última actuación de la fase in iure, en la cual este es un acto bilateral que une a las partes al proceso, ¿no? ¿Qué sucede? Pues a raíz de esto se designa el juez que va a resolver la controversia y dentro de la misma se dan los distintos efectos, ¿verdad? Los efectos de la litis contestatio, que son muy importantes, es el efecto consultivo de la acción, el efecto novatorio y el efecto regulador. ¿Qué sucede con el efecto consultivo de la acción? Dentro del efecto consultivo de la acción, y eso en su momento muy importante, es decir, que ejercida la acción por parte del actor no puede demandarlo por otro juicio o la misma cuestión. Yo les decía a sus compañeros en clase que esto tiene mucha relación, por ejemplo, cuando en un juicio ya se ha terminado y hay cosa juzgada, ¿verdad? Entonces, habiendo una cosa juzgada, yo no puedo demandar por el mismo suceso en un nuevo juicio, ¿verdad? Similar a esa actuación. También tenemos el efecto novatorio. Bueno, la obligación de la original es desvanecida a través de la demanda. Por ejemplo, en su momento alguien demandaba por 10,000 denarios, imagínense,
Y dentro de la sentencia, la sentencia era que ya no eran 10.000, eran 12.000, porque incluía daños y perjuicios por 2.000, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya no cumplía la obligación original, que era menor, sino cumplía la obligación proveniente de la sentencia. Eso aún sucede en nuestra época, ¿verdad? Cuando alguien demanda, lo que se debe cumplir es lo que se establece en la sentencia de la demanda, no directamente la obligación original, ¿verdad? Recordemos que si fuera demanda, por ejemplo, por el impago de una deuda, ya incluirá mora e intereses, ¿no? Bueno, y el último, el efecto regulador. Es entendido que no se puede modificar, ¿verdad? Y no se podía alterar ninguno de los elementos procesales ya determinados en la demanda establecida y en la, ¿cómo se llama? En la distinta litis contestatio como tal, ¿no? Es muy importante ese punto establecido. Bueno, entonces esa era la fase injuria. La fase injuria, recuerdo, nuevamente les menciono, se realizaba con el magistrado pretor. Bueno, es entendido que es un cargo administrativo. Siguiente, vamos con la fase in judicio. La fase in judicio tenía lugar ante el juez. Al juez en su momento ya se lo entregaban todo prácticamente desarrollado. Le entregaban quién es el actor, quién era el demandado, cuáles eran los medios de prueba, y lo que a él le corresponde entonces es desarrollar el juicio. Lo único que yo siempre he mencionado esa etapa, que ya iba en su momento con ciertos elementos de vinculación a la demanda, porque si en su momento el magistrado pretor había autorizado, quiere decir que consideró que sí había una vinculación entre la reclamación y la demanda establecida. Entonces era en su momento ya para el juez prácticamente casi una decisión ya tomada, para decirlo de esta forma, ¿verdad? Pero el juez, ¿qué realizaba? Bueno, el juez realizaba el debate. Los romanos le llamaban la altercatio, en la cual escuchaba las alegaciones de ambas partes y como en la actualidad, ¿verdad? En su momento se discute un derecho o una obligación. Posteriormente también debía analizar los medios de prueba. En la actualidad, recuérdense, compañeros, que cuando se presenta la demanda, debemos también ofrecer los distintos medios de prueba. La prueba que no es ofrecida no se puede en su momento dirigir, ¿verdad? Posteriormente por los jueces, porque si no se ofrece, prácticamente no se puede presentar posteriormente, ¿no? Bueno, otra, entonces, en ese sentido, una de las más importantes que realizaba el juez era emitir la sentencia, ¿verdad? Entonces, el juicio se desarrollaba en un lugar público, no era designada por el juez, su principal forma era la oralidad y el plazo máximo en ocasiones era 18 meses cuando eran relaciones o juicios entre romanos y 12 meses para ciudadanos que no necesariamente eran ciudadanos romanos como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la más importante, la decisión a través de la sentencia que realizaba el juez. Dentro de los medios de prueba, ¿qué medios de prueba analizaba el juez? Y en su momento, eso les digo, pues son preguntas que también son interesantes e importantes y se las voy a mencionar. Por ejemplo, los medios de prueba utilizados eran la confesión, el juramento ante el juez, declaración de testigos, prueba de documentos, inspección judicial y las presunciones, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en clase, en su momento, pues vamos utilizando cada uno de estos y los vamos analizando, ¿verdad? Bueno, en su momento, dentro de ese proceso, prácticamente era el proceso de las acciones de la ley. El siguiente era el procedimiento formulario. El procedimiento formulario, por decirlo de esta forma y por hacerlo breve, en realidad era un proceso más corto, resumido, en la cual se dan cuenta los romanos, conforme a su evolución, que el procedimiento de las acciones de la ley era muy rigurista, muy poco práctico, ¿verdad? Para utilizarse, y en tal sentido se hace el procedimiento formulario. Dentro del procedimiento formulario, estimados compañeros, lo que realmente se pregunta es qué es el procedimiento formulario, ¿verdad? Y ustedes recordarán esa definición. Y el último, el procedimiento extraordinario, que es el que se termina de ejecutar como último y base del procedimiento romano establecido, ¿verdad? Bueno, entonces ya hemos llegado prácticamente a la final del segundo parcial y vamos a analizar los últimos temas de nuestro examen final. Dentro de los últimos temas del examen final, analizamos lo que son los derechos reales y los derechos personales.
Vemos lo que son las cosas y los bienes. Vuelvo a insistir, todas las cosas, por ejemplo, cuando se los he dicho yo en clase, las cosas son todos aquellos objetos del mundo exterior. O sea, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, esas son cosas, lo que podemos tocar, ¿verdad? Lo que son de utilidad al ser humano. Y los bienes son cuando esas cosas ya pertenecen de forma particular a alguien. O sea, en el exterior hay árboles, hay piedras, etcétera, etcétera. Y cuando eso ya le pertenece en forma privada a alguien, eso ya pasa a formar parte de sus bienes. Por ejemplo, tan sencillo, encontramos un gran campo en el cual ese campo no le pertenece a nadie. Bueno, alguien lo compra de forma privada, era una cosa y ya le pertenece como bien. Después viene, en su momento se le ofrece a una inmobiliaria y la inmobiliaria comienza a hacer casas, pues entonces ya son bienes que van a pertenecer a una persona en particular. Eso en su momento los romanos comenzaron a desarrollarlo, lo entienden, lo desarrollan y a raíz de ello crean en su momento que era la posesión y la propiedad, ¿verdad? La posesión, pues la posesión puede ser tener una cosa, ¿verdad? Y ejercerla, la intención de retenerla, pero sin en su momento poder demostrar que soy el propietario. Fácil como esto. Ustedes pueden tener un lapicero, pueden tener un libro, pero no es de ustedes, era de alguien más, pero se lo prestaron. Pero usted ya lo tienen, imagínense que les prestaron algo, imagínense desde febrero del año pasado, antes de que comenzara el tema de la pandemia, después ya no nos vimos, nos quedamos con lapiceros, con en su momento libros de nuestros compañeros, ya los tenemos hace un año, ¿verdad? No podemos demostrar que son nuestros, pero ya tenemos la posesión, porque aquí que los vamos a encontrar y nos vamos a devolverse, está difícil, entonces ya son nuestros, prácticamente pasan a formar parte de nuestros bienes como posesión, porque no era propiedad porque no los compramos. Ahora bien, la propiedad sí es ese derecho real amplio que se tiene de pertenencia, que puedo demostrar lo que me constituye a mí como un bien. Pero se establecía que se puede en su momento determinar cuando a la posesión determinada por plazo puedo adquirir posteriormente la propiedad del mismo. Recuerden ustedes, posiblemente algunos de ustedes ya están en tercer semestre, están viendo derecho civil, pongan atención en ese punto cuando vean propiedad y posesión, porque ahí en su momento se van a dar cuenta que los bienes que tienen registro, pues es entendible que ya no hay capacidad más de los documentos legales de compraventa, de donación para transferirlos. Pero, por ejemplo, los bienes que no tienen registro pueden ser adquiridos posterior a su posesión. Por ejemplo, un terreno que es del Estado y que yo lo he poseído de forma pública, pacífica y privada, y sin ningún, y no tiene dueño como tal, ¿verdad? En su momento, con el trámite de una titulación supletoria, podría pasar a formar parte de mi propiedad como tal. La diferencia entre un bien que tiene propiedad y un bien que tiene posesión realmente es la finca folio. El que tiene propiedad tendrá su finca folio, el que tiene posesión no lo tiene. Solo tiene un documento legal, podría decirse, de posesión, donde lo ha tenido por varios tiempo, ¿verdad? Bueno, nuevamente entonces vamos a continuar con el último que estábamos analizando. Dentro de ese punto entonces también vemos lo que es la copropiedad, vemos lo que son las servidumbres, ¿verdad? Generalmente se hace la consulta del mismo, lo que es el uso, lo que es la habitación. También tocamos ese tema de lo que es la familia romana, ¿verdad? Y dentro de la familia romana podemos nosotros establecer que es la familia agnaticia y la familia cognaticia. La familia agnaticia conformada alrededor del cabeza de familia en una relación de subordinación. Podría entenderse que esto proviene de esas teorías que en su momento veíamos, de las teorías de que era el nacimiento de la sociedad romana como tal, ¿verdad? Bueno, y después vemos la familia cognaticia en una relación fundamentalmente por consanguinidad. Recuérdense dónde proviene. Pues, en su momento, nuevamente, vuelvo a insistir, de esas teorías que ya previamente hemos analizado. Vemos también lo que es en su momento los esclavos. Por ejemplo, el tema de la manumisión. La manumisión es un acto por medio del cual un esclavo es liberado e ingresa a una clase llamada los libertini, ¿verdad? Entonces, se le libera por algún motivo a ese esclavo y esa liberación que se hace es interesante. ¿Por qué, muchachos? Porque esa liberación se le reconoce y recordemos que el esclavo era una cosa, era un aspecto de pertenencia. Y entonces cuando ya se le reconoce ser persona, se le reconoce esa libertad, ya tiene un derecho, entonces ya pasa a formar parte como persona. Con limitados derechos sí, pero por lo menos ya se reconoce que es persona, no cosa, ¿verdad?
Bueno, dentro de sus últimos puntos, que era la manus, ¿verdad? La potestad que se ejerce el pater familias sobre el esposo, en virtud de la cual la mujer entra a formar parte de la familia naticia, dentro del como parte de la esposa, de su esposo como tal, ¿verdad? Y es más, fue llamada hija de familia, y queda en consecuencia bajo una dependencia absoluta del pater familia, ¿verdad? Otro punto muy importante del mismo, los temas de la sucesión. Recordemos que hay en su momento distinto tipo de sucesión hereditaria. Los romanos establecían a título universal, a título particular en ese sentido, ¿verdad? O singular también le llamaban. Y dentro de esos puntos tocamos lo que es el bonum possessio, una serie de disposiciones edictales y decretos, en virtud del cual el patrimonio de un causante queda a personas que no necesariamente resultan ser sus herederos, ¿verdad? O un tercero, por ejemplo, no necesariamente queda con a quien le pertenecía, porque posiblemente ya no había ese heredero como tal. Está también la delación de la herencia. La delación de la herencia, llamada también delatio, es el llamamiento a una persona para heredar, ¿verdad? Y ahí en su momento recordábamos esos dos puntos, la delación testamentaria y la delación intestada, ¿verdad? Bueno, y vean, dentro de ese punto final, en tu momento ya tocábamos lo que eran los contratos y obligaciones del derecho romano. En su momento, más de alguno de ustedes recordará ese punto, se les envía un ejercicio en el cual tiene los distintos contratos o obligaciones romanas. Espero lo hayan realizado. ¿Cómo se examina esa parte? Vean, compañeros, generalmente se examina por medio de casos, ¿verdad? Igual en mi caso, si los que se examinarán conmigo, igual lo examino de esa forma, ¿verdad? Les pongo ciertos casos provenientes de ese punto y yo recuerdo, son 10 puntos sobre eso, ¿verdad? Entonces son más o menos alrededor de 15 distintos contratos romanos, y los cuales se examinan 10 para tener 10 puntos como tal, ¿verdad? Bueno, como se había prometido, no fueron 10 minutos, pero son 8 minutos. Los que tengan alguna duda, con todo gusto, si pueden levantar su mano, yo les tomo la palabra y en estos 8 minutos faltantes. ¿Estamos bien ahí? No hay dudas. Jonathan, bienvenido, Jonathan, bienvenido. Muy buena tarde. ¿Le escucho? Licenciado, una pregunta. Mañana es a las 5 es el examen, ¿verdad? No, el examen en mi caso es en la jornada nocturna, es a partir de las 19 horas con 45 minutos, recuerdo. A las 7, perdón que se me quedó entrecortado. Sí, es a las 7, de 7:45 en la tarde. A nosotros va a venir casos, disculpe, licenciado. Sí, yo examino casos, Jonathan. Gracias, Lic. Con gusto. Elsa Catalán, bienvenida, buena tarde. Elsa, ¿te escucho? ¿No? Licenciado, buenas tardes. Buena tarde. Una duda, los contratos por comodato, no sé si usted me podría dar un ejemplo así sencillito. Un ejemplo sencillo del comodato. Uh-huh. Mire, el ejemplo más claro es, por ejemplo, si en dado caso tenemos, por ejemplo, 10 denarios. Yo el ejemplo que les pongo es el de los 10 denarios. No sé si es el ejemplo que les han dado. No, pero para tratar de comprender. Ok, mire, ese ejemplo es fácil en realidad. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con el contrato de comodato? Hay una vinculación directa entre el obligado y el que debe cumplir con la obligación, que en su momento es de esa forma. Entonces, ese es el ejemplo que yo coloco, pero lo que pasa es que si se le digo el ejemplo, ya le estoy dando una respuesta de examen, que le soy bien sincero, ¿verdad? O sea, mi recomendación es que lo lea, ahí están en el libro. Es que si no, si le doy una respuesta de examen, no puedo. No con gusto. Dígalo, no lo diga. No puedo, de verdad no puedo, no con gusto. ¿Alguien más? Bueno, Victoria. Disculpe, ¿Sí? ¿por qué plataforma se va a realizar el examen? ¿Por Moodle o Classroom? Gracias por su pregunta. Fíjese que ahí hubo un inconveniente
Al parecer, no sé por qué razón habían indicado que iba a ser Moodle. No se puede hacer por Moodle, es imposible porque por Moodle tendríamos que tener el día de hoy la cantidad exacta de estudiantes. Y eso no se puede. Hay estudiantes que pagan el día de mañana. Entonces, se va a hacer por Classroom, ¿verdad? En Classroom, recuerden ustedes, ahí aparecerá su examen, ¿verdad? Yo tengo alrededor, estaba viendo hoy en la tarde, tengo como 45 personas. Entonces, ahí en Classroom se va a hacer. Yo doy clase en la sección de la tarde, ¿verdad? Entonces, en su momento, pues para los de la tarde será por la tarde, los de la noche en la noche, pero si yo doy en la tarde, es en la tarde, ¿verdad? Y eso respondo, sí, perdón, respondo a la pregunta de su compañero que me está haciendo la pregunta. Sí, yo doy Derecho Romano, doy en la tarde, entonces el examen es en la tarde, ¿verdad? Creo que es 4:45, ¿verdad? Lo que pasa es que di Derecho Romano y también di Introducción a Derecho, entonces, Introducción a Derecho sí es por la noche, Derecho Romano sí sería el de la tarde. Gracias, compañero, por recordarme. Gracias ahí por el chat. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, solo vamos a ir en orden. Ofelia había levantado antes la mano. Ofelia, ¿le escucho? Buenas tardes, licenciado. Creo que ya me solventó la duda en cuestión de que yo llevé Derecho Romano en la jornada nocturna, pero para retrasada me asigné con su persona. En este caso, en la tarde, ¿verdad? Correcto, así es 4:45 según mi recuerdo. No estoy seguro. Igual revisen su calendario, por favor, porque si yo doy en la tarde Derecho Romano, es por la tarde el examen. Gracias. Victoria. O sea que independientemente con qué catedrático estemos, siempre será por Classroom, porque en Moodle es imposible. Sí, yo tengo entendido que el examen es Classroom. En Classroom van a enviar el enlace. Yo tengo mi Classroom, ahí voy a enviar el enlace del examen. En Moodle, no sé, les soy sincero, al menos lo que me habían informado a mí es que no se puede realizar en Moodle, ¿verdad? Porque en Moodle tendrían que aparecer los estudiantes ya el día de hoy, y eso es poco probable que suceda porque hay personas que pagan el día de mañana, y entonces, si no, no aparecen después en los cuadros. Pero sí es al menos le digo en mi clase yo voy a hacer por Moodle, por clase voy a examinar yo. Victoria, con gusto. ¿Victoria? Bueno, Álida Barrios, buena tarde. Hola, Lick, buena tarde. Ya solventaron mi duda, gracias. Ok, gracias. Ada Guzmán, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Disculpe, el link para el examen, ¿usted lo tiene por casualidad? ¿O dónde lo podría ver? El link del examen es hasta mañana. No se puede ver antes. Es Classroom. O sea, si usted quiere unir a la sección, en la presentación, cuando se presentan, en la página oficial se presentaron las fechas y las formas en que se iban a examinar. Ahí está el código de Classroom, que en este caso fuera para mí, ¿verdad? Pero si igual están todos los demás catedráticos. Gracias, licenciado. Con gusto a Elsa Catalán. No sé si ya le respondí su pregunta, creo que sí. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe. Lo que pasa es que no la encontraba y se me cortó el internet. Pero mi duda más que todo es que yo encontré unas preguntas, pero la verdad no sé si estoy en lo correcto acerca del comodato, que es la colocación temporal de un bien inmueble en manos del conductor por un precio. Pero también encontré la otra que dice que es la guarda de un objeto mueble con la obligación de restituirlo en un plazo determinado. ¿Estará correcto en ambos casos que sea comodato? Le soy bien sincero, mire, para no darle la respuesta directa, pero es el segundo. Es más, tiene más de los que en su momento mencionan, más el segundo. ¿Verdad? Muy bien, gracias, licenciado. Bueno, por lo menos allá tienen una respuesta. Bueno, Carla, Alejandra, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Después de haber realizado el pago del examen, no tengo que enviar ningún tipo de comprobante. Solo entro al examen y ya. Ninguno, así es, Carla, así es. En este caso, solo paga, eso sí, muchachos, los que están presentes, les recuerdo, tienen que pagar su examen en la sección que ustedes deseen, ¿verdad? Si dado caso no pagan su examen y se examinan y lo quieren pagar el día, por ejemplo, el examen es mañana y lo pagan el día miércoles, automáticamente, aunque se hayan examinado, en nuestros cuadros oficiales no van a aparecer. Entonces,
por más que uno quiera subir su nota, no se puede, porque el cuadro oficial no lo tiene. Mi recomendación, paguen el día, si no han pagado, paguen el día de mañana, a más tardar 10 o mediodía a lo sumo, porque esos cuadros se actualizan a las 2 de la tarde, entonces paguen antes del mediodía, pensaría yo, sin dado caso no han pagado, nada más. Victoria, con usted termino, por la hora son las 6 de la tarde. Okay. No, se había quedado la manita levantada. Ok. Bueno, compañeros, ha sido para mí un placer. Espero nuevamente, es difícil en realidad dar un repaso de todo el contenido de nuestro curso, pero espero que haya servido para que ustedes tomen una idea, ¿verdad? Yo examino completo el contenido, ¿verdad? En mi examen, si que van conmigo mañana, yo examino completo el contenido y aparte voy a examinar el área de los casos, ¿verdad? Entonces, hay 10 puntos primer parcial, 10 puntos segundo parcial y 10 puntos tercer parcial, incluyendo el área de casos, ¿verdad? Entonces, ahí se resuelva lo que en su momento se va a hacer el día de mañana. Bueno, ha sido un placer, estimados compañeros. Qué gusto haber compartido con ustedes. Éxitos.